buenos días compañeros, nosotros somos el equipo Hachi y les vamos a hablar sobre Edgar Frank Codd, un poquito de su biografía, pero lo más primordial van a ser sus 12 famosas reglas. Televisa presenta. Edgar Frank Codd nació el 19 de agosto de 1923 en Poland, Inglaterra, y falleció el 18 de abril del 2003 en las Islas William en Estados Unidos. Fue un informático y matemático estadounidense, pero que nació en Gran Bretaña, o en Londres, que ideó el modelo de datos relacionales y que condujo a la creación de la base de datos relacional que hoy en día conocemos. Es un método estándar para recuperar y almacenar datos de la computadora. Codd interrumpió sus estudios en matemáticas y se fue a estudiar química en la Universidad de Oxford en Inglaterra. Después se convirtió en piloto de la Royal Air Force para pelear en la Segunda Guerra Mundial contra el ejército alemán. Después se mudó a Estados Unidos y luego se convirtió en un ciudadano estadounidense. Codd se unió a IBM en el 49 y trabajó como programador matemático en algunas de las primeras computadoras de la compañía. Él fue el inventor de la técnica de la multitarea, que permite ejecutar varios programas a la vez. En 1967, después de recibir un doctorado en ciencias de la computación, fue uno de los primeros títulos para el estudio de autómatas celulares. En la Universidad de Michigan, Codd se mudó al laboratorio de investigación de IBM en San José, California. Voy a hablar sobre las 12 reglas de Codd. La regla 1 es la regla de la información y dice que toda la información en la base de datos es representada unidireccionalmente por los valores en posiciones de las columnas dentro de las filas de tablas. Otra cosa es que toda la información en una base de datos relacional se representa explícitamente en el nivel lógico, exactamente de una manera, con valores en tablas. La regla 2 es llamada la regla del acceso garantizado. Todos los datos deben ser accesibles sin ambigüedad. Cada valor escalar individual en la base de datos debe ser lógicamente direccionable, especificando el nombre de la tabla, la columna que lo contiene y la llave primaria. La regla 3 es la regla del tratamiento sistemático de valores nulos. El sistema de gestión de base de datos debe permitir que haya campos nulos. Debe tener una representación de la información que falta y de la información inaplicable, que sea sistemática y distinta de todos los valores regulares. La regla 4 es llamada el catálogo en la línea relacional. El catálogo en línea es el direccionario de datos. El direccionario de datos se debe de poder consultar, usando las mismas técnicas que para los datos. Los metadatos, por tanto, se organizan también en tablas relacionales. Si select es la instrucción que consulta datos, también será la que consulta los metadatos. Regla 5. Sublenguaje de datos completo. Al menos tiene que existir un lenguaje capaz de hacer todas las funciones del sistema del SGBD. No puede haber funciones fuera de ese lenguaje. Puede haber otros lenguajes del SGBD para hacer ciertas tareas, pero esas tareas también se deben poder hacer con el lenguaje completo. Regla 6. Vistas actualizadas. Las vistas tienen que mostrar información actualizada. No puede haber diferencia entre los datos de las vistas y los datos de las tablas de base. Hablaré de la regla 7 en adelante. La regla 7 es inserción, modificación y eliminación de alto nivel. Se supone de la regla 7 en adelante. La regla 7 es inserción, modificación y eliminación de alto nivel. Se supone que la interacción con la base de datos debe ser muy humana, es decir, no hay necesidad de programar como en lenguajes de C o Java. La regla 8 es independencia física, es decir, cambios en la física o el esquema de la base de datos no debe afectar a esquemas lógicos como las tablas. La regla 9 es independencia lógica. Esto significa que cambios en el esquema lógico, es decir, las tablas, no debe afectar la base de datos o el esquema físico. Es decir, si cambiamos nombres de tablas o columnas o la información en las filas, no debe afectar el esquema físico. La regla 10 es independencia e integridad. Es decir, las reglas de integridad o restricciones deben ser gestionadas y almacenadas por el sistema de gestión de bases de datos. La regla 11 es independencia de distribución. Esto significa que independientemente de si la base de datos se gestiona o almacena en diferentes servidores, debe
mantener su uso de programación y aplicaciones de forma normal. La regla 12 es no subversión. Esto significa que no debe existir ningún lenguaje que permita saltarse las reglas anteriores. Y la regla 0 como complemento significa que un sistema de gestión de bases de datos relacional debe gestionar sus bases de datos de forma completa. En conclusión, nuestro equipo entendió más a fondo las 12 reglas de COD, donde una de las cosas más importantes es el sistema gestionador de bases de datos, para poder entender mejor el modelo relacional, que son columnas, filas, inserciones, eliminaciones, y así no crear una ambigüedad dentro de una base de datos.